Como les comentaba recién, hoy vamos a ver colores terciarios, ¿sí? Que también los colores terciarios se vinculan con el tema que vimos la última clase, la semana pasada, que era colores quebrados, ¿sí? Los colores sucios. ¿Se acuerdan que los colores quebrados los obteníamos mediante la combinación de colores complementarios, colores que están opuestos en el círculo cromático? Lo que vamos a ver hoy es que los colores terciarios es una manera alternativa de tener colores que no son ni primarios obviamente ni secundarios y que se obtiene mediante la combinación de colores secundarios, ¿sí? Es decir, mediante la combinación de colores no primarios, ¿ok? Este es un tema que obviamente se suele abordar desde el plano de la síntesis sustractiva, ¿sí? Y más bien desde los pigmentos, es decir, mediante la combinación de rojo, amarillo y azul, ¿sí? R y B, y mediante la combinación de colores secundarios o colores binarios, depende del autor que estemos estudiando, nosotros podemos obtener los colores terciarios. Acuérdense que en la síntesis sustractiva R y B vamos a tener como primarios el amarillo, el rojo y el azul. Y en los secundarios vamos a obtener el naranja, el verde y el violeta, ¿sí? Como colores secundarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, como estábamos hablando al principio, de los colores quebrados, podíamos obtener estas mezclas y estas gamas de colores más sucios, más grises, menos grises, ¿sí? Variando la cantidad, sus proporciones de un color y otro, es decir, con la combinación de dos colores que son complementarios entre sí, que son opuestos en el círculo cromático. Y si nosotros mezclamos dos colores secundarios o binarios, que es lo mismo, vamos a obtener lo que se denomina color terciario. Es decir, si nosotros tenemos una síntesis sustractiva con el modelo R y B, es decir, el modelo rojo, amarillo y azul como colores primarios, y a su vez como colores secundarios tendríamos el naranja, el verde y violeta, nosotros podemos obtener terciarios, ¿sí? Si los combinamos, por ejemplo, en un 50 y un 50, obtendríamos colores terciarios intermedios. Y obviamente, a medida que nosotros vamos variando las proporciones de un secundario y otro, tendremos distintas gamas de terciarios, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en las distintas placas que vienen a continuación. Vamos a ver cómo Goetze, a través de un triángulo, puede definir los colores terciarios, ¿sí? Esto se vincula también a una manera distinta digamos, de clasificar y categorizar los colores, ¿sí? En colores primarios, secundarios y terciarios. Básicamente es este, el triángulo. Y esta imagen que ustedes ven acá está extraída del libro que yo les dejé en la plataforma, que se llama Interacción del Color. Y es el triángulo de Goetze, ¿sí? En el cual nosotros vamos a tener en la cúspide del triángulo el rojo, en la esquina inferior izquierda tendremos el amarillo y a la derecha el azul, ¿sí? Como colores primarios. Dentro de este triángulo, como combinación de los primarios, vamos a obtener los secundarios, es decir, por ejemplo, con el amarillo, la mezcla de amarillo y rojo obtendremos el naranja, la mezcla entre el rojo y el azul obtendremos el violeta, y acá está lo nuevo que propone Goetze como teoría, que es la combinación entre secundarios, ¿sí? Es decir, nosotros al combinar en la síntesis sustractiva el modelo R y B, rojo, amarillo y azul como primarios,
podemos obtener a partir de la mezcla de colores binarios o secundarios, lo que se denomina colores terciarios, ¿sí? Es decir, combinando por ejemplo naranja con violeta, vamos a obtener este terciario que se lo denomina terciario rojizo, ¿sí? Es decir, pues ya vamos a ir viendo que hay una tendencia siempre en los terciarios hacia un color primario, ¿sí? La combinación de el naranja y el verde obtendríamos lo que se denomina verde oliva con tendencia al amarillo, y la combinación con verde y violeta obtendríamos el terciario azulado, ¿sí? O con tendencia al azul, siempre hablando en la síntesis sustractiva como la define Coetze, ¿sí? Como les digo, acá ya lo pueden ver y lo van a encontrar en el libro de Albers, Joseph Albers, La interacción del color. Aquí pueden ver también el triángulo de Coetze, ¿sí? Entonces Albers describe literal: dentro de un triángulo equilátero subdividido en 9 triángulos similares, hay 3 primarios y 3 secundarios, ¿sí? E inesperadamente 3 terciarios, es decir, nosotros tenemos estos 3 primarios, ¿sí? Rojo, amarillo y azul, 3 secundarios, naranja, violeta y verde, y 3 terciarios, ¿sí? Todos excepto los primarios, que son indivisibles, es decir, que no se pueden obtener mediante mezclas. Todos estos interiores, estos triángulos interiores, se obtienen mediante mezclas, ¿sí? Entre sí. Obviamente siempre depende de la combinación, es decir, la combinación entre amarillo y rojo y naranja, entre el rojo y el azul y violeta, entre el azul y el amarillo y el verde, y la combinación entre secundarios que nos da los terciarios. En el interior del triángulo, los colores terciarios son los menos diferentes. Ya no mantienen la pureza de los tintes primarios. Tampoco el vínculo equilibrado de tinte que mantienen los pares de secundarios, ¿sí? En los terciarios, el proceso de neutralización hace que los tintes se vuelvan terrosos. Para cada uno queda dominado por un color, por uno de los primarios. Y esto es lo que venían comentándoles recién, que siempre hay una tendencia en los terciarios, ¿sí? En los terciarios que también se los denomina como colores tierra, ¿sí? Es muy usual en la jerga de los artistas plásticos denominarlos como colores tierra, ¿sí? Acá podemos ver bien definidos estos terciarios que devienen a partir de las mezclas en 50% y 50% de los colores secundarios, ¿sí? Y acá vamos a ver las tendencias de cada uno. Estructuralmente hay en el color terciario cierta recomposición de los primarios fundamentales. Vamos a ver que en la mezcla del naranja y el violeta, es decir, en la obtención de este terciario, nos va a dar esta tendencia hacia el rojo. En este que podemos obtener mediante la combinación de naranja y verde, y nos da este verde oliva, va a haber una tendencia hacia el amarillo. Y por último, la mezcla entre verde y azul, entre verde y violeta, nos va a dar este terciario que va a tener una tendencia hacia el azul en el triángulo de Coetze. Y vamos a ver estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones de el que nos da el triángulo de Coetze. Vamos a ver que el naranja, acá en realidad está invertido esto, pero el naranja, la combinación entre naranja y violeta, y el naranja a su vez se obtiene mediante la combinación de amarillo y rojo. La combinación, el violeta, que se obtiene mediante la combinación del rojo y el azul. Y a su vez, esta combinación nos va a dar este terciario, como estábamos viendo en el triángulo,
¿sí? Acá en esta parte, esta sección del triángulo es la parte, perdón, es la parte casi de arriba del triángulo, nos va a dar este terciario que vamos a ver acá, se puede ver bien en este gráfico, que hay una parte en común, ¿sí? De estos dos secundarios. ¿Cuál es la parte común? El rojo. Por eso se da esta tendencia que estábamos viendo, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver la otra ecuación, la del verde oliva, o la que tiene tendencia hacia el amarillo, que por ejemplo se obtiene mediante la mezcla del verde y el naranja, y en ambos, que a su vez también se obtienen mediante, en el caso del verde con el amarillo y azul, y el caso del naranja mediante la combinación de amarillo y rojo, que hay un factor común denominador, y ese factor común denominador la va a dar el amarillo, ¿sí? Entonces siempre va a haber un color primario que va a formar parte de las combinaciones de los secundarios, ¿sí? en este triángulo. Acá vamos a ver el tercer color terciario, que va a tener como color, digamos, que predomine y a su vez tendencia, que va a ser el azul, ¿sí? Porque esta mezcla que se obtiene mediante la mezcla de los colores secundarios violeta y verde, a su vez ambos tienen el azul como color que va a predominar en esta mezcla, ¿sí? Ahora vamos a ver esta maestra y artista plástica llamada Carrie Van Biena, que se vinculó también con Goethe, ¿sí? Y con los grupos vanguardistas alemanes de la Bauhaus. Y ella fue un poquito más allá con ese triángulo de Goethe y estableció algunas definiciones, ¿sí? Especialmente por la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, Carrie publica las obras Los colores y las formas como Fuerzas vivas, un libro poco conocido donde da a conocer el triángulo de los colores, ¿sí? Ella es básicamente en la década de 1910-1920, ¿sí? En pleno apogeo de la Bauhaus, donde empieza a popularizar en algún sentido este triángulo que hasta ese momento no era tan difundido en las escuelas de arte, ¿sí? Esta otra autora, también Luigina de Grandis, en su libro Teoría y uso del color, publica el famoso triángulo en cuestión, pero no hace ninguna mención de que este pertenecía al autor alemán, ni mucho menos a Carrie Van Biena. Entonces, la autora, la que empieza a popularizar el triángulo, ella a su vez profundiza un poquito más sobre el concepto y sobre la teoría y define tres colores, ¿sí? Que eran los colores estos del triángulo de Goethe como tierras, ¿sí? Lo que yo hace un momento les estaba adelantando, a partir de las mezclas de dos secundarios. Y el primer color que define es el tierra rojiza, así que es el que se da a través de la mezcla de los colores binarios del violeta y color binario naranja, ¿sí? El segundo es el tierra amarillenta, que se obtiene mediante el naranja y el verde. Y el tercero es el tierra verdosa, que se da mediante la mezcla de violeta y verde, ¿sí? Estas tierras, según la autora, esto es literal de su libro, son considerados colores en sí mismos que no es necesario recomponer, pues se obtienen bien directamente de sustancias minerales naturales o bien artificiales de la química. También es posible obtenerlas mezclando los tres colores primarios en proporciones variables, o mejor, dos secundarios, que recordemos contienen los primarios en proporciones iguales. Sí, eso es lo que estábamos viendo un poquito más arriba, ¿sí? que mediante las mezclas de primarios obtenemos los secundarios y mediante las mezclas de secundarios obtenemos terciarios o colores tierra, como los define Biena, y que a su vez
van a contener al menos un primario, ¿sí? Y acá estas imágenes están sacadas del libro de Edema, ¿sí? Las tierras fundamentales que de ello derivan son opacas, doradas y cálidas, a diferencia de otras combinaciones opacas grisáceas que se obtienen mezclando complementarios. Sí, ella lo define de esta manera. Y los diferencia básicamente de los colores complementarios, perdón, de los colores quebrados, ¿sí? Que nosotros, acuérdense que lo obteníamos mediante la mezcla de complementarios. Y acá podemos ver bien las diferencias, ¿sí? De estos colores secundarios, que están definidos en el triángulo de Coetzee, y estos son los que se obtienen mediante las mezclas de quebrado. Estos son los quebrados que se obtienen mediante la mezcla de complementarios, ¿sí? Estos se obtienen mediante las mezclas de secundarios y estos por complementarios. Es decir que ella básicamente define que los colores terciarios van a tener mayor opacidad, van a ser más dorados y van a tener una cierta tendencia de temperatura hacia la calidez, ¿sí? Es decir, no van a ser tan fríos como los pueden ser los quebrados. Y aquí es donde parte la gran diferencia entre terciarios y quebrados, ¿sí? Quebrados, como estuvimos viendo la semana pasada. Toman el nombre de tierra rojiza o rojo oscuro, tierra amarillenta o amarillo ocre y tierra verdosa o verde oliva. Entonces, esto ella los define como tierra rojiza o rojo oscuro, tierra amarilla o amarillenta u ocre también, y por último este terciario que va a ser tierra verdosa o verde oliva, ¿sí? Esta tendencia de los colores tierra hacia el rojo, el amarillo, verde depende del color primario contenido entre dos secundarios. Sí, esto también estábamos viendo antes, que cada color terciario va a tener al menos un color primario como color que componga esa ecuación que hace a la combinación del color, ¿sí? ¿Se acuerdan hace un ratito cuando vamos a ver aquí, donde estábamos viendo las composiciones? Por ejemplo, para el verde oliva, que el azul era el color que compartía las combinaciones de los colores secundarios, ¿sí? Es decir, porque para el violeta lo obteníamos con la mezcla de azul y rojo, y para el verde la obteníamos mediante la mezcla de azul y amarillo, ¿sí? Entonces, ambos colores secundarios tenían un color en común, en este caso el azul, ¿sí? Volvamos acá. Entonces, a partir de estos tres colores terciarios se puede obtener una buena gama de colores terciarios, que obviamente va a estar dado por las distintas combinaciones, es decir, las proporciones que nosotros vayamos agregando de un color u otro, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, acá está. Finalmente agrega la noción de que mezclamos dos colores secundarios en proporciones diversas, se obtienen colores terrosos, opacos y turbios denominados pardos o marrones, ¿sí? Entonces, nosotros mediante las mezclas de secundarios en distintas proporciones vamos a obtener distintas gamas de terciarios, ¿sí? Y básicamente distintas gamas de colores tierra. Algunos pueden tener la tendencia hacia el amarillo, hacia el azul o hacia el rojo, ¿sí? Y dependiendo también de las cantidades de un color secundario que agreguemos u otro, ¿sí? Puede haber en algunos casos un 25 y un 75% de un lado y del otro, y así se pueden ir teniendo las distintas gradaciones de esos colores, ¿sí? Vamos a ver, para cerrar esta parte de colores terciarios, los usos que se le da, por ejemplo, en diseño de interiores, que en particular en lo que es la decoración, arquitectura, que en general se suele usar para evitar
ambientes que sobreestimulen los sentidos, ¿sí? Vamos a ver que después en una de las clases que vamos a estudiar lo que es psicología del color, que en general todos los colores tienen algún tipo de percepción que nos va a dar una emoción u otra, y en general los terciarios van a tender a equilibrar esos colores que pueden llegar a ser muy saturados, ¿sí? Y se las usa obviamente en el caso de los interés para no sobrecargar el ambiente, es decir, para dar un ambiente que es equilibrado, ¿sí? Que es moderado, que no va a tender hacia un color primario, o mejor dicho, no nos va a dar esa carga de saturación que puede tener un rojo muy saturado, un azul o un naranja, cualquier color secundario primario que va a ser muy saturado. Entonces no nos va a estimular tanto como no lo va a hacer un color terciario. En la publicidad también se lo usa, como les comentaba recién. La psicología del color establece que los colores tierra se deben utilizar para comunicar pasividad, para transmitir también ecología, y antiguamente, hasta hace no muchos años, también se tenía un tipo de vínculo o de asociación con lo que era la masculinidad, ¿sí? Si bien hoy en día cada vez más hay digamos, hay lo que es generación de sentido, que busca cada vez más no tender hacia tanto en el uso del color, obviamente, como en el de la forma, hacia no tender hacia lo masculino o hacia lo femenino, ¿sí? Por esta idea de generar mayor integración, ¿sí? De los sexos, de no vincular, por ejemplo, el rosa hacia lo femenino o el azul hacia lo varonil. Como les decía acá, hasta no hace mucho tiempo, en la publicidad, donde hay todo un uso también cultural del color, se lo vinculaba a lo masculino, ¿sí? Si bien todo esto hoy en día está más en discusión. En la moda también se lo usa para generar sobriedad, fuerza, ¿sí? Para no tener ropa que por ahí es muy estridente. Entonces los diseñadores de indumentaria también hacen uso de los colores terciarios para buscar algún tipo de intencionalidad. En los videojuegos, los colores son utilizados sobre todo en escenas de batalla donde los destellos rojizos representan situaciones de peligro. Y también hay un uso simbólico del color, ¿sí? En la cual, por ejemplo, si también pensamos en las situaciones de uso comunicativo de las señales de tránsito, también el rojo se vincula a las situaciones de alerta o de peligro. En el caso de los videojuegos también usan el sentido comunicativo del color, eso también lo vamos a ver en alguna de las clases, cómo el color tiene un sentido comunicativo, ¿sí? Por supuesto que cada industria cultural, en este caso los videojuegos, se apropian obviamente para establecer un código cromático. En este caso el rojo va a generar una situación de peligro y el verde en general situaciones que no representan peligro, ¿sí? Lo antagónico. En el cine también los colores tierras inspiran el crecimiento, la preparación, la solidez, la salud, la calidez, la naturaleza, la seguridad, la durabilidad, refugios. Toda una serie de connotaciones que también tiene el uso de los colores. En este caso, los terciarios, ¿sí? Pero vamos a también ver en alguna de las clases de psicología del color como obviamente los colores primarios y secundarios también tienen un tipo de asociación emotiva, ¿sí? Así que bueno, estos serían básicamente los usos que se le puede dar a los colores terciarios, ¿sí? Vamos a ver que si bien los colores terciarios no tienen, como estamos viendo, una saturación muy alta o una definición respecto a lo que es el tinte, porque lo que es el círculo cromático no están presentes los colores terciarios, ¿sí? Vamos a encontrar secundarios, primarios, pero no este nivel
de gamas de colores donde no hay una definición muy clara de saturación, ¿sí? Y donde hasta pueden haber diferencias de valor, ¿sí? de luminosidad, de valor tonal. Así que bueno, esto era lo de colores terciarios. Y ahora vamos a ver, que creo que me está alcanzando el tiempo para poder estudiar lo que son los 7 contrastes de ítem, ¿sí? A ver, vamos a ver ítem.